75 años ininterrumpidos de ópera son muchos años. Ni siquiera una pandemia mundial pudo cerrar las puertas del Teatro Campo Amor y ese es un hito digno de una celebración a la altura. Estamos en Trascorrales para visitar la exposición que recorre 75 años del que es uno de los mayores patrimonios culturales de la ciudad de Oviedo, la ópera. Y lo hacemos en la mejor de las compañías, la de Luis Antonio Suárez, escenógrafo y comisario de la exposición. Luis, muchísimas gracias por abrir las puertas de la exposición para nosotros y bienvenido a Canal Prestoso. Gracias a vosotros por venir. Esta próxima temporada celebramos 75 años ininterrumpidos de ópera en Oviedo. Y además me gustaría destacar que es el único caso en España junto a Barcelona. El día que te dijeron que ibas a comisariar esta exposición, ¿cuál fue esa primera idea que te vino a la cabeza que dijiste, esta historia sí o sí quiero incluirla en este diálogo con el espectador? Está pensada para el espectador y precisamente para el espectador menos conocedor de la ópera. Es decir, se trata de crear un gancho a todas aquellas personas que no son muy adictas al género, que algo les fascine, algo les subyugue y empiecen a entrar a consumirlo, ¿no? ¿Y cuál fue tu mayor reto? ¿Hubo algo así que dijiste tú, esto cómo lo abordo? A ver, la ópera es el directo más arriesgado que existe. Es más, es el gran mérito de la ópera, es el gran directo, que todo depende de una voz y que a la vez esa voz tiene que actuar, aparte de cantar, ¿no? Entonces pensamos que habría que articularlo en torno a los intérpretes. Hay otros muchos elementos en la ópera que son importantísimos, como la dirección de escena, la escenografía, la dirección musical, pero los intérpretes son la piedra angular. Entonces nos centramos justo en ese punto, ¿no? Por eso acudimos, fue un gran esfuerzo el hallar fotografías de estos intérpretes, no una foto de estudio dedicada a fulanito o fulanita, sino ellos metidos en el papel y actuando. Es de la manera que creemos que más impresiona, pues a lo mejor al más profano en la materia. Son unas actitudes siempre exageradas, melodramáticas, casi histriónicas alguna vez, que requiere el oficio de la ópera, cantar y actuar a la vez, ¿no? Sí, se traslada muy bien cuando estás viendo la exposición, se traslada muy bien en este recorrido de 75 años por la ópera. Me gustaría detenernos en 3 puntos para que nos hablaras un poquito de ellos. El primero es ese resurgir de las cenizas, me encanta el nombre que le habéis dado, en 1948, luego cuando llegan las grandes voces al teatro y luego un poco ese punto de inflexión donde nace el Viernes de Ópera y se comienzan a hacer actividades para lo que comentabas ahora, ¿no? Para que la gente más alejada del género se acerque. Se aproxime. Bueno, son 75 años y hicimos unos periodos aproximadamente de 15, ¿no? En este primer periodo todo depende del ayuntamiento, es una programación municipal y justo en el 78 es cuando se emancipa y se crea la Sociedad Amigos de la Ópera, que ya va a empezar un discurrir independiente hasta que acaba siendo ya la definitiva fundación de la ópera, ¿no? Hay esas dos marcas, ¿no?, importantes. Y luego al final ya cuando se intenta abrir, ¿no?, a más gente. Exacto, ya es en el último periodo, en la época de Javier, y comienzan a buscar otro tipo de actividades que involucren ya a otro tipo de público o, bueno, que por lo menos que aumente el número de espectadores, que es lo que así pasó de cierta manera, ¿no? Perfecto. Y ahora centrándonos un poco más en lo que es tu trabajo, que es la escenografía. En la exposición podemos ver bocetos de escenografías, de diseños escenográficos de algunas óperas, y a mí me gustaría que nos contases un poco lo que hay entre las bambalinas de tu profesión, ¿no? Uno cuando le encargan un proyecto así, ¿de dónde parte la idea creativa, el proceso creativo, cómo es? Bueno, lo primero tienes que consultar el concepto o enfoque que va a tener el director de escena. Tú siempre estás al servicio de ayudar a esa escena, o de mejorarla, o de que sea lo más factible, ¿no? Entonces, una vez esa persona, el director de escena, te comunica su idea de lo que quiere hacer, si va a situarse en la época en que está escrita la obra o va a trasladarla a otra época, entonces tú empiezas ya a construir y a hacer una serie de cosas, pero siempre en consonancia con él, ¿no? Pues, ¿qué te parece si aquí ponemos una torre? Bueno, pues a lo mejor el director de escena dice, no, pero que esta torre aquí no me conviene, pero sí me conviene otra de otra manera en otro sitio, porque así saco a la soprano y hace aquello, ¿no? Es un poco toma y daca, pero muy en
ensamblado a la persona que lo dice. Pero si tienes libertad de dar opiniones. Sí, por supuesto. Siempre o incluso hay... si quisieras trasladarlo como a otra época también, o sea, si él lo quiere decir, pues vamos a hacerlo así y tú ves que puede quedar mejor, hay libertad, ¿no? Es un proceso de trabajo no, completamente. Que, a ver, siempre hay una razón o un motivo por qué quieres transgredir o por qué quieres trasladar, cambiar de época. Ahora ya muy pocos títulos se hacen realmente en la época en que son, ¿no? Porque nos queda más distante, de cierta manera, ¿no? Yo lo último que hice con Emilio, que fue en Nabucco, que tengo detrás las borlas del telón, sí. ¿Y qué hacemos con esto? Bueno, pues lo que vamos a hacer es este ambiente que es neutro, pseudo-historicista, pseudo-recreado, con unos trajes actuales, a veces más exagerados o menos, pero bueno, quiero decirte que la Abigail iba con una falda de tubo roja y un abrigo de andar por la calle, ¿no? Y esto de alguna manera imagino que también contribuye a acercar a ese público que igual está un poco más alejado de la ópera porque piensa que es algo más clásico. Sí, es un problema siempre la traslación, porque los textos a veces no dicen mucho lo que tú quieres hacer en una época actual, ¿no? Hay textos muy neutros, por ejemplo, Nabucco sí, ¿no? Entonces, Pepa Ujanguren, que fue la que diseñó el vestuario, también en consonancia con todo, dice, pues a esta mujer la voy a vestir de burguesa en rojo, burguesa poderosa y con mando, que es Abigail, ¿no? Y Emilio efectivamente había pensado que podía desempeñar ese tipo de papel. En este caso, el texto es lo suficientemente neutro como para que no cante. Como para adaptarse. Hay óperas más fáciles, los mitos, por ejemplo, son más fáciles de trasladar de época. Ahora, el trovador es muy difícil trasladarlo con ese texto, ¿no? Que es como romántico medieval, ¿no? Entonces, bueno, en fin. Bueno, hemos hablado de los intérpretes, nos comentabas al principio, también de la escenografía, pero esta especie de Santísima Trinidad se completa con lo que hablamos ahora también del vestuario, ¿no? Claro. Háblanos un poco de este proceso de selección de este vestuario sí. que tenemos aquí, por qué estos y no otros, y cómo ha sido un poco el montaje. Bueno, hay que tener en cuenta que contamos solo con los fondos que la ópera tiene en sus almacenes, que son bastantes, y bueno, podemos tirar de muchos estilos diferentes, ¿no? El personaje que construye el director y la arquitectura que yo creo para ese personaje acaba consumándose en el vestuario. Es decir, ¿cómo queda definido un personaje? Bueno, pues al final, por ejemplo, el caso de Nabucco, no sé si observaréis que lleva un traje negro con corbata y luego un abrigo parcheado en festones dorados de fantasía, ¿no? Entonces es el típico poderoso del momento, loco, y lleva un atuendo, un abrigo encima que no llevaría un loco burgués de ese estilo, ¿no? Entonces ahí está la enjundia, ¿no? Pues nada, Luis, hasta aquí llega esta charla. Darte la enhorabuena a ti y a tu equipo, porque la verdad es que habéis hecho una exposición preciosa a la altura de lo que se celebra, ¿no? De estos 75 años de Ópera en Oviedo. Sí. Hasta el 30 de agosto estamos aquí en Trascorrales, sí. Y luego vais al Teatro Campo Amor, ¿verdad? Creemos que sí, que al Salón de Té habrá que hacer un resumen de todo ello, y creo que irá al Salón de Té del Campo Amor, efectivamente. Doy las gracias a mi equipo, que fue fundamental, Cuco y Toñina, y luego a todo el equipo de la Fundación Ópera, que colaboraron absolutamente en todo tipo de preguntas y de circunstancias, ¿no? Perfecto, sí, se ve que hay un trabajo de un gran equipo detrás. Sí. Gracias, Luis. Gracias a vosotros. Y a vosotros, pues qué mejor un plan en agosto en Oviedo que pasar por Trascorrales para visitar esta delicia de exposición que celebra los 75 años de Ópera en Oviedo hasta el 30 de agosto aquí en Trascorrales. Luego recordad que irá al Campo Amor, y yo os espero la semana que viene en Tendencias del canal Presto Sur.